Mi nombre es Álvaro Palominos Sánchez, soy de Quilpué, originario de la quinta región. Tengo 38 años y practico malabarismo desde que tenía 12 años de edad. Comencé de manera autodidacta, tenía unas pelotitas de tenis ahí al lado de mi cama, vi un malabarista en la televisión, tomé las pelotitas y comencé a practicar. En esa época que no había YouTube, no había internet. Crecí en Quilpué, estuve viviendo allá hasta los 25 años y después me vine acá a Santiago a desarrollarme profesionalmente. Me vinculo, soy parte de la Casa La Pirueta, Centro Cultural. He tomado clases de muchas disciplinas del circo, pero muy poquito tiempo. Me gusta mucho hacer malabarismo, principalmente con pelotas. Sé jugar con clavas, con argollas, tengo un número artístico, escénico, tradicional, con pelotas, clavas y aros, pero las pelotas son mi pasión. La máxima cantidad de objetos que llegué a lanzar fueron 11, que fue récord de Sudamérica en ese momento, todavía es imbatido, y eso principalmente. Tuve la oportunidad de ir a Perú, a una convención, a presentar mis malabares, y habían varios malabaristas muy buenos ahí en las gradas. Y recuerdo que llegué tarde, porque estábamos grabando unos videos en la ciudad con otros malabaristas, llegué tarde a presentar y me salió pésimo. Entonces fueron como 2 veces en poco tiempo donde me fue muy mal en escena, y fue un momento donde dije, debería dejar el malabar. Entonces estaba ahí en Perú y estaba en una plaza, igual que ahora, pensando si dejar o no el malabarismo, y en un momento empiezo a caminar, estaba en Lima, y esta es una anécdota, y de repente miro hacia el lado y estaba Iván Zamorano, futbolista chileno. Estaba con su esposa, con un grupo de gente, y yo veo a Zamorano y digo, le tengo que saludar. No sé por qué, voy hacia donde Zamorano y le digo, Iván, gracias por todas las alegrías que nos diste, soy chileno, te veíamos siempre. Y me da la mano, pero me la aprieta así, y como que siento que me da todo el poder, así como cuando metía los goles en el Real Madrid, y como que me súper energizó, y dije, bueno, ahí me fui caminando hacia el encuentro de malabaristas, y dije, bueno, vi Zamorano, me dio todo su poder, no puedo dejar el malabarismo, he aprendido un montón, tengo que compartir lo que sé antes de dejar el malabar. Y ahí comenzó mi búsqueda haciendo clases. Entonces ese fue un momento así bisagra de la vida, donde de alguna manera dije, no es necesario siempre hacer el malabarismo en escena, si bien me gusta hacerlo y me gusta lo que se genera en el público, como esa euforia cuando al malabarista le sale bien lo que está haciendo. Puedo compartir también el malabarismo con los niños, con los jóvenes, con cualquier persona. Para mí es mi pasión, quiero compartirlo. Así que ahí comenzó mi búsqueda en lo educativo. En el 2015, luego que 2015-2016 tuvimos estas capacitaciones con el Cirque du Soleil, Cirque du Monde, donde vino Antolío y Emiliano, creo que se llamaba, argentino. Fue súper significativo para mí porque yo siempre enseñé malabarismo, y ahí me enseñaron dinámicas de juego. Entonces inevitablemente empecé a conectar las dinámicas de juego con cosas de malabarismo, y empecé a crear mis propios juegos y cosas, actividades. Yo hacía clases a niños en un programa 4-7, entonces todos los días tenía que llevar actividades, todos los días. La Dani había hecho el libro de la tela, entonces un día en el Circo del Mundo nos encontramos y yo le dije, Dani, quiero que me ayudes a hacer un libro como el de la tela, pero de malabarismo. Sabiendo que ella ya había pasado por ese proceso de elegir qué material colocar,
de qué manera, y había transitado todo ese camino. Sentí que ella era la persona que me podía ayudar, también porque era profesora de educación física, nos conocíamos, había buena onda. Y postulamos a un Fondart. Y ella propuso trabajar con un equipo, que no fuésemos solo los dos, sino que hubiesen otras 3 personas. Y ahí elegimos a Nicolás Jaña, al Víctor Soto y a Alex Carreño. Y en el 2017 comenzamos a reunirnos. Primero nos juntábamos con todos los libros que teníamos, conversábamos de los libros que estaban relacionados con el malabarismo, cómo cada uno enseñaba, qué era lo que enseñaba, en qué proyectos habían estado. Y ahí empezamos a encontrar puntos de acuerdo, lo que cada uno hacía, y desde ahí empezó a surgir el libro. Pero la idea original era mía, lo que yo siempre pienso de esta manera. Lo que yo proponía en un inicio era un 5% de lo que realmente después es todo lo que surgió. Porque encontramos puntos de acuerdo y ahí surge una parte grande, pero después empieza a surgir la necesidad de completar una investigación que se pueda entregar a través de un libro. Entonces requiere más cosas y ahí empezamos a tener distintos roles. Tú propones acerca de educación, tú propones acerca de los educativos, tú propones acerca de la historia, y sin ser cada uno un experto en cada área, culminamos en el libro del 2017. El libro Pedagogía del Malabarismo, que publicamos en el 2018, que lo trabajamos en el 2017, se divide en 3 partes. La primera parte son características del malabarismo, la segunda es malabarismo y educación, y la tercera son ya la parte práctica, los educativos de cómo enseñar malabarismo con distintos tipos de juguetes, incluyendo dinámicas de juego. Cada parte fue construida en conjunto en este grupo de investigadores, que éramos 5 personas: Daniela Díaz, Nicolás Jaña, Víctor Soto, Alex Carreño y yo, Álvaro Palominos. Y cada uno estaba a cargo de distintas partes. Sacamos material de distintos lugares. Ya la historia del malabarismo, que la estuve trabajando yo, la saqué de un libro que se llama Virtuosos of Juggling, que lo gané en una competencia en Francia en el 2009, ese libro. Ahí saqué la mayoría de la información y también de algunas páginas web. Y así acerca de las características del malabarismo, que tiene la historia, que tiene la numerología, que tiene los tipos de juguetes y tal. Luego en la parte de educación estuvo principalmente Daniela Díaz, que es profesora de educación física, con un montón de títulos relacionados con la educación. Entonces ella propuso ahí, sacó de distintos textos de otros educadores, y ella eligió tomar como fundamento pedagógico, en primera instancia, los 4 pilares de la educación de la UNESCO, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Y entonces consideramos que para poder proponer dinámicas de juego, utilizando objetos, que el objeto es como el medio, el vínculo con el estudiante para poder desarrollar ciertas habilidades, nos quedamos cortos con esos 4 pilares de la educación de la UNESCO. Entonces ella propuso utilizar la teoría de las inteligencias múltiples, que tiene 8 áreas del aprendizaje. Está la inteligencia lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, visual espacial, naturalista, musical, intrapersonal, interpersonal. Entonces, tomando en cuenta esas 8 áreas de inteligencia o del aprendizaje, propusimos un montón de dinámicas de juego que buscan estimular o desarrollar, aportar al desarrollo integral de las personas. Entonces, una persona que quiere utilizar el malabarismo como herramienta educativa puede utilizar estas dinámicas de juego para aportar en distintas áreas
y así las personas pueden desarrollarse de manera más integral. El libro en sí, completo, son experiencias que cada uno de nosotros tuvo como profesores, pero al final es como una conjunción de saberes, porque no es solo, no es que nosotros hayamos creado muchas cosas en el libro, sino que condensamos información y le pusimos ahí como una coherencia, esto primero, esto después, esto al final, para poder entregar un documento que pudiese guiar a las personas a la hora de hacer clases. Como les comentaba, están estas tres áreas: características del malabar, malabarismo y educación, y al final los educativos, y tenemos 8 tipos de educativos: pelotas, clavas, aros, diablo, golo, platillos chinos, el swing y las cajas, y al final están las dinámicas de juego. Y con toda esa información consideramos que cualquier persona, sea profesor o no, puede ser un padre que quiere enseñarle a su hijo distintas habilidades, cualquier persona puede utilizar el documento porque es de fácil lectura para poder desarrollar habilidades y aportar al desarrollo integral de las personas. El libro Pedagogía del Malabarismo se publicó en el año 2018 y ese año hicimos unos seminarios ya para malabaristas. Vinieron 50 personas a Galpón Cabeza de Martillo y por primera vez compartimos nuestra investigación, y luego esas personas se fueron a sus ciudades, empezaron a hacer talleres, nosotros empezamos a regalar algunos libros, empezamos a vender otros, viajamos a otros lugares. Yo tuve la oportunidad ese año de estar, como comentaba antes, en México, en Turquía, en Colombia. Hice seminarios en esos lugares, compartí esa información con otros educadores. Fueron muy bonitas esas experiencias, principalmente en Turquía, con personas que ni siquiera hablaban nuestro idioma. Y cada uno de nosotros que participó en el libro compartió la información en distintos lugares. Yo hice un proceso en medio de la pandemia, unos talleres online. Fue un seminario de 12 clases a través de Cabeza de Martillo, que financió ese proyecto, y teníamos 2 grupos de 100 personas que entraban al Zoom todos los sábados. Eran 2 horas de clases con gente de Chile y de Argentina, y luego eran 2 horas de clases con gente del resto de Latinoamérica. Y es muy bonito ver lo que nació de una idea de proponer un ejercicio que se plasma en un libro, que se comparte, y luego verlo que ellos lo están realizando, utilizando en sus lugares, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en México, en Europa. Es muy gratificante, como que me hace sentir orgulloso de haberlo logrado y de que se esté distribuyendo, ramificando, compartiendo, y espero que con la nueva edición que se viene se logre llegar a muchos lugares más.